Hemos preparado, regresemos al principio 7. Nuestro nombre es Aletheia Naos. En griego significa el palacio de la verdad. La verdad en griego significa que lo que estaba oculto saldrá a la luz. Tenemos que regresar al principio porque estamos en un lugar fuera del principio. En esta ocasión, el séptimo título es ¿Están avanzando por el verdadero camino de la salvación? ¿Qué sintieron ustedes al escuchar este título? Tal vez hayan personas que piensen que como se han encontrado con el Mesías de la segunda llegada, los padres verdaderos, han recibido la bendición y realizan actividades fervientemente yendo a la iglesia, indudablemente están avanzando por el camino de la salvación. Tal vez hayan otras personas que digan que últimamente no están yendo a la iglesia y que por eso seguramente se han alejado del camino de la salvación. Sin embargo, ¿qué significa que están avanzando por el camino de la verdadera salvación? ¿Creen ustedes que ir a la iglesia significa automáticamente estar avanzando por el camino de la verdadera salvación? ¿O será que hay algo más elemental? Y si lo hay, ¿no creen ustedes que hay algo más de lo que se tienen que dar cuenta? Veamos el principio divino. Allí dice que, así pues, el hombre moderno debe tratar por sobre todas las cosas de percibir lo espiritual mediante oraciones humildes. Por esta razón, no deberíamos estar ligados a ideas convencionales, sino que deberíamos, a toda costa, encontrar la nueva verdad que nos dirija a la providencia de la nueva era. Podemos hacer esto conduciendo nuestro ser exterior a corresponder al espíritu. Entonces, debemos asegurarnos de que la verdad así encontrada llegue a ser una unidad con nuestro espíritu, produciéndose una verdadera alegría celestial en lo profundo de nuestro corazón. Haciendo esto, los creyentes de los últimos días podrán encontrar el camino de la verdadera salvación. Esto es escrito en el principio divino en el capítulo de la consumación de la historia humana. Ahora nos encontramos en los últimos días, y en estos momentos actuales lo que más necesitamos es tener un corazón humilde. Tener un corazón humilde significa estar en una posición más baja que el otro. Es aceptar que uno es pecador, que tiene naturalezas caídas dentro de sí y dejarlo todo en manos de Dios mediante un arrepentimiento verdadero. En primer lugar, esta clase de actitud es necesaria en los últimos días. Luego, que no deberíamos estar ligados a ideas convencionales significa que es importante no tener apegos. No tener apegos significa que vamos a abandonar toda nuestra forma de pensar hasta el día de hoy, todo nuestro sistema de valores y nuestros estándares, todo a lo que le hemos dado importancia hasta el día de hoy. Luego dice que debemos asegurarnos de que la verdad así encontrada llegue a ser una unidad con nuestro espíritu y que deberíamos a toda costa encontrar la nueva verdad que nos dirija a la providencia de la nueva era. Esto significa que ya que en los últimos días aparecerá de todas maneras una nueva verdad, nosotros debemos buscar esa verdad. Y ya que esa verdad aparecerá en la forma de la palabra, debemos verificar si al encontrar esa palabra nos permite unirnos más con Dios y si nos permite sentir una alegría verdadera en lo profundo de nuestros corazones. Esta parte nos está enseñando claramente que no debemos preguntarle a alguien para determinar si la palabra que hemos encontrado nos permite lograr todo esto, ni tampoco debemos creer a ciegas lo que nos dice la organización a la cual nosotros pertenecemos. Veamos también lo siguiente del principio divino. Finalmente, los jefes de los sacerdotes y los rabinos entregaron a Jesús. Entonces, creyendo que habían hecho algo justo
castigando al traidor de Dios, siguieron dedicando su lealtad al oficio sagrado, recitando pasajes de las Escrituras, aportando el diezmo y ofreciendo sacrificios por el resto de sus vidas. Nunca se imaginaron que iban con rumbo al lugar donde fueron después de su muerte física, que fue, inesperadamente para ellos, el infierno. Desafortunadamente se precipitaron al infierno por el camino que ellos creyeron que les llevaría al reino de los cielos. ¿No será que nosotros estamos pensando que este contenido solo se aplica a los cristianos, que no pudieron recibir bien al Padre verdadero, pero como nosotros los miembros de la Iglesia de la Unificación sí lo hemos recibido correctamente, podremos ir indudablemente al reino de los cielos? ¿No será que pensamos que nosotros, el tercer pueblo de Israel, somos totalmente diferentes que los israelitas que no aceptaron a Jesús y que los cristianos que no aceptaron al Padre verdadero? El Padre murió antes del día de la fundación. Entonces, ¿será que el Padre murió sin ningún problema, ya que fue victorioso, como lo dicen oficialmente? El Padre siempre nos perdonó y pagó sacrificando a su propia familia por las fallas providenciales causadas por los errores de las familias bendecidas. De la misma manera, ¿será que nosotros cometimos algún error con respecto a la muerte del Padre verdadero? Ahora es el momento en el que debemos buscar con mucha seriedad el significado de la muerte del Padre verdadero. Porque si nosotros los del tercer pueblo de Israel nos equivocamos en el camino que tomamos, tal vez nos pase lo mismo que a los judíos y vamos a ir al infierno pensando que vamos a ir al reino de los cielos. El principio divino también nos llama la atención acerca de ello. Cuando realmente comprendemos el hecho de que estos son los fenómenos que podrían suceder de la mismísima forma en los últimos días, todos y cada uno de nosotros deberíamos considerar el asunto muy seriamente. Reflexionando sobre el asunto con una profunda comprensión, nadie está situado en una posición tan peligrosa como los creyentes que viven en este periodo transicional de la historia como el de hoy. Si como los líderes judíos de los días de Jesús tomasen la dirección equivocada en su fe, todo se desvanecería a pesar de lo ferviente que haya sido su vida de fe. Por esto Daniel dijo, solo los doctos comprenderán. Esto está escrito dentro del principio divino en el capítulo de la segunda llegada. Es por eso que hemos escrito lo siguiente. El principio divino es necesario justamente para mí. Ahora nos encontramos en los últimos días. Los últimos días son momentos en que habrá un cambio de soberanía, y desde el punto de vista del día de la fundación, que es la partida del Chonilguk substancial, ahora nos encontramos en los últimos días verdaderos. Por lo tanto, nosotros, que estamos en esta época de un gran cambio histórico, nos encontramos en una posición muy crítica. Lógicamente, la era actual es la era de la segunda llegada y es la era de los últimos días. Pero después del día de la fundación, que es la partida del Chonilguk sustancial, son los últimos días de los últimos días. A causa de que son momentos en que Dios por fin aparecerá sustancialmente, son momentos en que la lucha entre Dios y Satanás será mucho más fuerte. Además, cuando vemos la historia providencial, lo verdadero nunca apareció desde la parte de arriba de una organización. Jesús y el Padre también vinieron de un lugar inesperadamente bajo. Por eso los maestros de la ley y los fariseos se equivocaron. El reino de los cielos no es algo que se encuentra dentro de una organización. Tampoco es un lugar al cual podemos ir creyendo en todo lo que nos dice Abel. Por lo tanto, debemos orar con un corazón humilde y debemos llevar una vida de fe
en la que preguntemos con seriedad en dónde está la voluntad del cielo. Además, no debemos tener apegos por los conceptos del pasado, sino que debemos verificar si se está produciendo una verdadera alegría celestial en lo profundo de nuestros corazones. Es por eso que nosotros siempre debemos estar con los ojos abiertos y debemos esforzarnos para comprender la palabra dentro de nuestras vidas de Fundok. El Fundok significa buscar el significado de la palabra. En coreano, pese a que se leen los caracteres chinos según su sonido, o sea que no se utiliza el término Fundok para leer los caracteres chinos, el padre dijo que leer en voz alta la palabra significa Fundok. Aquí podemos ver que el padre deseaba que podamos entender el verdadero significado de la palabra, cumpliendo con nuestra parte de responsabilidad. La palabra existe por mi bien, existe para que yo pueda superar el último juicio. Cuando una persona reportó al padre que había leído la palabra por 100 veces, escuché que el padre le dijo que si solo basta con leerla, eso lo pueden hacer hasta los perros. Por eso el Fundok significa que debemos entender el significado. Si no la comprendemos, moriremos. Ahora nos encontramos en esos momentos, en los momentos más importantes. Debemos orar a Dios y sentirlo. No estamos en unos momentos en los que vamos a vivir sin pensar en nada, a ciegas, vagamente, sin escuchar la voz de nuestra conciencia, solo siguiendo las instrucciones que vienen de otras personas, o sea, de los líderes de nuestra organización. El título en esta ocasión es ¿Están avanzando por el verdadero camino de la salvación? Espero que con un corazón humilde podamos estudiar juntos buscando el verdadero camino de la salvación. Gracias por escuchar.